Buen día, me presento. Soy Shelby Liliana Ortega Contreras, licenciada en nutrición. El día de hoy vamos a tocar un artículo bastante interesante titulado La relación entre el soporte nutricional y la mortalidad a 28 días usando el Nutri-Score en pacientes con sepsis. Todo ello dentro del diplomado en nutrología médica y nutrición en quemaduras y cuidados críticos. El desglose del siguiente es desde introducción, objetivo, hipótesis, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Ya bien lo decía Hipócrates, el vigor del hambre puede influir violentamente en la constitución del hombre, debilitándolo, haciéndolo enfermar e incluso sucumbir. Antes de ello, y con la finalidad de explicar bien el artículo en cuestión, pues se tiene que dejar bien definido la parte esencial de los objetivos de la valoración de nutrición en pacientes críticos, los cuales incluyen a su vez pues evaluar un déficit nutricio preexistente, así como evaluar los riesgos de morbilidad y mortalidad e identificar a pacientes que se beneficiarían o no de un soporte nutricio. Es bien sabido que la desnutrición es muy común en pacientes críticos, que llega a alcanzar una prevalencia de hasta el 50%. Las principales causas de mortalidad en terapia intensiva son ya sea por sepsis o por choque séptico. Todo ello puede deberse a una exagerada respuesta a la fase También este estudio decidió usar o tomar en cuenta el soporte nutricio o la terapia en cuanto a nutrición, ya que hay infinidad de estudios que avalan que manejando una buena cantidad de proteínas, de acuerdo a las últimas guías que van de 1.2 a 1.5 o hasta incluso 2 gramos por kilo de peso, de igual manera de energía por arriba de 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso, puede ayudar con la disminución de la mortalidad
y las complicaciones propias de la estancia en terapia intensiva. También hay que hablar un poco sobre el Nutri-Score. Este instrumento de valoración está adquiriendo mucho peso por encima de otros instrumentos dentro de la unidad de cuidados intensivos, muy por arriba de lo que vendría siendo el NRC 2002, la valoración global subjetiva, el MOST, entre otros. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Bueno, que contiene dos índices pronósticos de gravedad ampliamente utilizados en pacientes críticos. Uno de ellos es conocido como Apache 2 y el otro es la escala de SOFA, lo que lo hace un poco más preciso. Como se verá en la diapositiva, se genera un rango y dentro de ese se da a su vez un puntaje. Toma factores como edad, aparte de las escalas que ya les comenté, agrega el número de comorbilidades, días de estancia de terapia intensiva y el factor de interleucina 6.
Para sacar el resultado total, sumamos los puntos y nos da dos opciones, si es que contamos con interleucina 6 o no. Si es que contamos con ella, de 6 a 10 se considera un puntaje alto. Esto se traduce en que tienen peor pronóstico clínico por las complicaciones propias asociadas a una estancia en terapia intensiva, como son mortalidad, ventilación mecánica, úlceras, en fin. Y que estos pacientes con mayor probabilidad se beneficiarían de terapia nutricional agresiva. Si sacan un puntaje bajo, es decir, menor de 5, pues estos pacientes tienen un riesgo bajo de mala nutrición. Por el contrario, si no contamos con esta interleucina 6, bueno, si va de 5 a 9 es un puntaje alto, igual está asociado con un peor pronóstico, nuevamente se vería beneficiado con una terapia nutricional agresiva. Si es por debajo de este, pues se cuenta o se considera que tiene un riesgo Adentrándonos un poco más en la estructura de material y métodos, en lo que fue la obtención de los participantes, ¿cómo lo hicieron? Bueno, analizaron retrospectivamente los datos de corte de sepsis recolectados prospectivamente. También se le conoce como un estudio de corte histórico o prospectivo histórico. Todo ello fue en pacientes en unidad de cuidados intensivos de un centro médico de tercer nivel en Seúl, Corea del Sur. Debían cumplir con los siguientes criterios: que fueran mayores de 18 años, que permanecieran en terapia intensiva por lo menos 7 días y ya un diagnóstico de sepsis. Siguiendo la línea de material y métodos en cuanto al tiempo, ellos decidieron manejar todos los pacientes con estos criterios desde enero del 2011 hasta junio del 2017. Fue un promedio de 6 años.
En cuanto a su declaración ética, el protocolo fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional del Centro Médico de Asan, con el número de registro que vemos ahí, y el requisito de consentimiento informado fue renunciado o no fue empleado debido a la naturaleza retrospectiva del estudio. Para la recopilación de datos, fueron en los datos del paciente en registros médicos electrónicos que ya tenían, donde sacaron estatura, peso, comorbilidades, diagnóstico de base, ventilación mecánica, cuánto tiempo duraron con ella, fármacos, destacando aquí los vasopresores, si necesitaron o no algún tipo de terapia de reemplazo renal, entre otros. Para el Nutri-Score, ellos manejaron un corte mayor o igual a 4 como alto riesgo y menor a 4 como bajo riesgo. Para el soporte de nutrición o el soporte nutricio, ellos plantean que ya tienen bien estipulados sus guías de atención en pacientes críticos, en donde con una ecuación simple basada en el peso, manejando de 25 a 30 kilocalorías por kilo al día, que es la fórmula rápida, para manejar energía, para bien otorgar proteínas que iban desde 1.2 hasta 1.5. Dentro de su análisis estadístico, compararon pacientes de alto contra bajo riesgo utilizando el Nutri-Score y para obtener la distribución de probabilidad y frecuencia decidieron emplear la chi cuadrada y la t-student. De igual manera, usaron el modelo de riesgo proporcional de Cox para evaluar la variable resultado, que era 28 días, contra las razones de riesgo que ajustaron por edad, sexo, índice de masa corporal, comorbilidades, ingestión de energía o proteínas.
Todo ello lo basearon en un programa estadístico SPSS versión 21. En el apartado de resultados, las características físicas que compartieron los pacientes los dividieron en dos grupos, de acuerdo al Nutri-Score. Llama la atención que en el puntaje alto, donde salió un Nutri-Score alto, con alto riesgo, el 30% eran mujeres, la media de edad fue de 68 años, con un promedio de 13 días de estancia en la terapia intensiva. 87% de ellas necesitaron ventilación mecánica, 91% el uso de vasopresores y su mortalidad más de 28 días fue de un 34%. Recordamos que dividieron en dos grupos de acuerdo al Nutri-Score. Está aquí plasmado en estas gráficas. El objetivo de energía promedio al final de la primera semana, como podemos observar, fue de 1526 calorías. En lo que fue el primer día 36%, el tercer día de 77% y el séptimo día de 86%. Al final de la semana, el objetivo de proteína fue de 71 gramos promedio. Para el corte del primer día fue de 31, casi 40%, al tercer día del 70% y al séptimo día casi un 80%. Desgraciadamente en ambos grupos el apoyo nutricional o la terapia nutricional se inició no hasta el tercer o cuarto día. Para el séptimo día, los pacientes que tenían un bajo riesgo de acuerdo a los Nutri-Score era un 25% y los que tenían un alto riesgo fueron del 26%. Cabe destacar que los de bajo riesgo recibieron una combinación tanto de alimentación enteral como parenteral en un 50% y los que se encontraban en alto riesgo fue de un 40% aproximadamente. En estos resultados ya se ponen un poco más interesantes, que hicieron el comparativo entre el soporte nutricional y la mortalidad de corte de 28 días. Encontraron que el grupo con alto riesgo de acuerdo al Nutri-Score, la mortalidad tendió a disminuir ligeramente con un aumento en la ingestión de energía y proteínas. De igual manera, el aumentar la ingestión de energía se asoció con una disminución en la mortalidad en comparación con ingestiones por debajo de 20 kilocalorías. También aumentando la proteína puede disminuir la mortalidad al mismo corte. Cabe destacar aquí también que se manejaron mayor número de muertes en puntajes altos de Nutri-Score en comparación con los bajos.
En cuanto a las limitantes de este protocolo, bueno, se necesitan un poco más de estudios para determinar realmente las cantidades apropiadas de proteína. No se puede corroborar la administración de la alimentación enteral o bien parenteral, ya que sabemos que pues a veces enfermería no especifica tal cual los mililitros exactos o no ministra en su totalidad las fórmulas, o a veces las registran y no se las pasan. Puede haber muchísimos eventos adversos ahí. No se toma el grado de desnutrición previo, o si es que existía algún grado de desnutrición, solo manejaban el riesgo. Las fórmulas comerciales, tanto de alimentación enteral como parenteral, pues ya sabemos que tienen un bajo aporte de proteínas o aminoácidos, cual fuera el caso, por lo que alcanzar el objetivo proteico fue un poco difícil y no se puede generalizar a una población mundial, ya que este fue un corte asiático. Valdría la pena checar en Occidente cómo reaccionarían. La discusión que podemos obtener de este protocolo en especial es muy vasto, ya que hay muchísimos autores, muchos protocolos, procesos de investigación que hablan sobre la alimentación en paciente crítico, ya sea desde la alimentación insuficiente, que se ve reflejado en mayor tiempo en ventilación mecánica, días de estancia, aumento en la mortalidad, que también si aumentamos la cantidad de proteínas podemos disminuir la mortalidad en ellos. También se hacen grupos comparativos entre subalimentación permisiva y una estándar, entre otras. Luego entonces, en la comparación con los artículos previos, lo que podemos rescatar de este en especial es que de manera general el logro del objetivo o la meta nutricional de las guías internas que ellos manejaban se asoció con una disminución en la mortalidad en pacientes con sepsis. También de igual manera que mejorar la ingestión nutricional independientemente de la ruta de alimentación puede mejorar los resultados clínicos reflejados en mortalidad, infecciones, úlceras, calidad de vida, entre otros. De igual manera, en pacientes con alto puntaje de acuerdo al Nutri-Score, vieron que el cumplimiento de estos objetivos o estas metas nutricionales sí se asociaba con la disminución de la mortalidad, que también las tasas, curiosamente, de proteínas fueron de un 78% comparadas con las de energía de un 84%. De igual manera, es curioso que estos pacientes de alto riesgo sí recibieron energía y proteína, pero fue de manera parenteral en comparación con los de bajo riesgo. Y para los de bajo riesgo, el impacto en el aumento en la ingestión tanto de energía como proteínas, obteniendo los alcances o las metas internas, pues no fue muy
Las conclusiones que llegaron estos autores del protocolo es que lograr el objetivo nutricio, incluida la cantidad de energía, proteína, dentro de la primera semana, es vital, ya que puede mejorar la mortalidad a los 28 días en pacientes con sepsis, aunque tengan un alto riesgo nutricio. De igual manera, también comentan que hay que hacer un poquito más de investigación en cuanto a ciertas terapias de apoyo. Terapias de apoyo ellos los manejan como probióticos, vitamina D, selenio, ya que pueden afectar el resultado clínico de sepsis y tener aún más alto riesgo. En cuanto a conclusiones personales, yo creo que pudo haber tenido algún tipo de sesgo en la obtención de datos en cuanto a la revisión de si se le administró o no la fórmula, ya sea vía enteral, intravenosa, etcétera, ya que tienen que confiar en lo que realmente manejó el personal encargado, en este caso enfermería. Ahí siento que sí puede tener algunos errores. Por otro lado, llama la atención que nunca se alcanza el 100%. Por lo tanto, es cierto lo que dicen de que un paciente cuando se encuentra con apoyo de alimentación enteral, realmente nunca se le llega a cubrir sus necesidades en su totalidad, ya que de esta solo fue un 84% y peor aún, de proteínas se quedó un poco más corto. Por lo tanto, pues sí se sugiere monitorear o que esté dentro de sus guías o sus protocolos establecidos el sacar por lo menos 2 veces a la semana una recolección de orina para obtener el nitrógeno ureico urinario y estar ajustando en este tipo de pacientes. De igual manera, pues también las guías, tanto ASPEN, ESPEN, entre otras, pues ya manejan un protocolo de que tú le puedes iniciar a tu paciente desde el primer día, no esperarnos hasta el tercer o cuarto día como lo manejaron aquí. Desde el primer día se le puede dar ya el 100% de proteínas y al siguiente día lo único que se le verá ajustando pues obviamente es el aporte energético mediante los otros dos macronutrientes, ¿no? Pero bueno, de igual manera también se está cambiando mucho la idea de si usar o no el apoyo mixto, si usar o no la alimentación parenteral, en fin. Sin embargo, todavía hay que esclarecer algunos puntos y cuestiones en ello.
Otro punto que hay que rescatar de este protocolo, de esta investigación, es que dejó bien en claro que invariablemente a tu paciente, si sea paciente escéptico o no, terapia intensiva o no, le puede ir muchísimo mejor si tú aplicas un proceso de atención nutricional como tal. Y eso que aquí solo manejó lo que es la primera parte del tamizaje, el riesgo, o sea, una probabilidad de que tu paciente mejore o empeore si yo lo intervengo nutricionalmente, no se metió un poquito más a fondo, pero ya manejando solamente el instrumento, pues ya tuvo un impacto interesante, ¿no? Y por ello es que ya está estipulado que en todos los hospitales a nivel mundial se tiene que aplicar un proceso de atención nutricional.